Hola, queridos oyentes. Hoy les contaré una historia que no dejará indiferente a nadie. La historia de una pequeña niña que guardó silencio durante 3 años, porque pagaba cada palabra con dolor. Así que, empecemos. La sala del tribunal se quedó en silencio, esa quietud tan particular que solo precede a una tormenta o a un veredicto. El juez Víctor Manuel Carranza, en sus 32 años de carrera, lo había visto todo: asesinos, violadores, estafadores, gente dispuesta a cualquier cosa por dinero. Pero en ese momento, mientras observaba la pequeña figura que se acercaba lentamente al estrado de los testigos, sintió que algo frío le oprimía el corazón. La niña tenía 8 años. Se llamaba Alina. Caminaba tomada de la mano de una psicóloga. Sus pasos eran tan silenciosos que parecía haber olvidado cómo pisar la tierra. Su cabello rubio, recogido en 2 delgadas trenzas, caía sobre sus hombros flacos. El vestido, claramente institucional, de una casa-hogar, le quedaba grande, como si colgara de un gancho. Pero lo que más impactó al juez fueron sus ojos. Enormes, grises, miraban a algún lugar más allá de la gente, más allá de las paredes, más allá del tiempo mismo. En esos ojos no había miedo. No había nada en absoluto, solo el vacío que se encuentra en quienes han visto demasiado. Alina no podía hablar. No porque hubiera nacido muda. Le habían robado la voz. Se la habían quitado como se le quita a una persona la fe en la bondad, en la justicia, en la idea de que el mundo puede ser un lugar seguro. En el banquillo de los acusados estaba sentada una mujer de unos 30 años, bien arreglada, con un peinado impecable, manicura y un traje caro. Ximena Gutiérrez miraba a su hijastra con una expresión de ligero desconcierto, como si no entendiera por qué se había montado todo aquel teatro. A su lado, un abogado de zapatos relucientes, listo para pronunciar otro discurso sobre un malentendido y una exageración. Una niña no puede testificar, había dicho una hora antes. Es psicológicamente inestable. Todo lo que escuchen serán fantasías de una niña traumatizada. La fiscal Laura Ramírez. Una mujer con un mechón de canas en su cabello oscuro y la mirada de alguien que había perdido hace mucho la capacidad de sorprenderse ante la crueldad humana. Había respondido entonces: Alina no puede hablar con palabras, pero puede mostrar. Y este tribunal tiene la obligación de verlo. Ahora todos miraban a la niña, que se sentó en una silla más baja, traída especialmente para ella. Una silla normal le quedaba demasiado alta. La psicóloga, Elena Vargas, una mujer de ojos cansados y amables, se sentó a su lado. Frente a Alina colocaron un gran cuaderno de hojas blancas y lápices de colores. Alina, comenzó suavemente Elena. ¿Recuerdas de lo que hablamos? Puedes dibujar lo que quieras contarnos. O mostrarlo, como te sientas más cómoda. La niña no se movió. Sus manos reposaban en su regazo. Tan pequeñas, tan indefensas. En la sala había unas 40 personas, periodistas, solo 2, a quienes se les permitió la entrada. El caso era cerrado, pero había generado mucho interés. Trabajadores sociales, representantes del DIF, y él, Javier Morales, el padre de Alina, sentado en la primera fila con el rostro de un hombre al que estuvieran desgarrando lentamente por dentro. Javier tenía 42 años. Un hombre corpulento, de hombros anchos, con manos de obrero y un rostro amable. Construía casas buenas y sólidas para la gente. Creía que también estaba construyendo la felicidad para su hija cuando, 3 años atrás, llevó a su nueva esposa a su pequeño departamento. Su primera esposa, la madre de Alina, había muerto de cáncer cuando la niña tenía 4 años. En ese entonces, Alina hablaba, y mucho. Hablaba de las mariposas, de los gatos, de cómo su mamá seguramente regresaría del cielo en cuanto la extrañara. Javier trabajaba día y noche para sacar adelante a su familia. Y cuando apareció Ximena, hermosa, atenta, cariñosa, él creyó que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. No sabía que Ximena sabía hacer de muchas maneras. Con él, era la esposa y madrastra ideal. Sin él, era una persona completamente distinta. Alina dejó de hablar 6 meses después de la boda. Primero empezó a hablar menos, luego solo monosílabos, y después, nada en absoluto. Es el trauma, decían los médicos. Todavía está procesando la muerte de su madre. Denle tiempo. Javier le dio tiempo. Trabajó aún más para pagar psicólogos, terapeutas de lenguaje, especialistas. Ximena estaba a su lado, apoyándolo, diciendo las palabras correctas. Nadie sabía lo que pasaba en el departamento cuando Javier se iba a trabajar a otro estado por 2 semanas. Nadie, hasta que la vecina de abajo llamó a la policía por unos ruidos extraños, y los oficiales encontraron a Alina en un closet. Estaba sentada ahí, en la oscuridad,
entre abrigos y chamarras, arañando la pared con las uñas. Tenía los dedos despellejados hasta sangrar. Eso había sido 3 meses atrás. Alina, repitió la psicóloga. Estás a salvo. Aquí nadie te hará daño. Esa mujer, no llamó a Ximena por su nombre, no puede hacerte nada. Está lejos. ¿Puedes mostrarnos qué pasó? La niña levantó la cabeza lentamente. Por primera vez, su mirada se enfocó. Miró a Ximena. Y algo brilló en sus ojos. No era miedo. Era otra cosa. Ximena sonrió. Una sonrisa tranquila. Segura. Como la de alguien que sabe que no lo atraparán. Y entonces, Alina se puso de pie. No tomó los lápices. No se puso a dibujar. En su lugar, comenzó a subirse lentamente la manga de su vestido. El juez Carranza se inclinó hacia adelante. La fiscal Ramírez se quedó inmóvil, con la pluma en la mano. Incluso el abogado de los zapatos relucientes dejó de escribir. En el delgado brazo de la niña, desde la muñeca hasta el codo, se veían cicatrices blancas. No una ni dos, sino decenas, líneas finas y paralelas, como el rayado de un cuaderno escolar. Algunas ya habían sanado y palidecido. Otras eran más recientes, de un tono rosado. Alguien en la sala ahogó un grito, pero Alina no se detuvo. Se subió la otra manga. Era lo mismo. Luego se dio la vuelta, de espaldas a la sala, y comenzó a desabrocharse el vestido. Un momento, intentó decir el abogado. Esto es inadmisible. La niña no puede. Silencio. La voz del juez Carranza fue como un latigazo. Miraba la espalda de la niña y sentía que la sala comenzaba a girar ante sus ojos. Toda la espalda, desde los omóplatos hasta la cintura, estaba cubierta de marcas. No eran cortes, eran quemaduras, redondas, uniformes, del mismo tamaño, como las marcas que se ponen al ganado. Quemaduras de cigarro. Decenas, cientos. Uno de los periodistas salió corriendo de la sala, tapándose la boca con la mano. Javier Morales se levantó. Su rostro estaba blanco como el papel. Miraba la espalda de su hija y no podía respirar. No sabía, susurró. Dios mío. No sabía. Pero Alina aún no había terminado. Se volvió de nuevo hacia la sala. Sus ojos. Esos enormes ojos grises. Ahora miraban directamente a Ximena. Y en ellos ardía algo que hizo que la mujer, por primera vez en todo el proceso, desviara la mirada. Alina levantó las manos y comenzó a actuar. Mostró cómo la encerraban en el closet. Un espacio pequeño y oscuro. Las manos empujando las paredes. Mostró cómo no le daban de comer. Las manos apretadas contra su estómago vacío, el rostro contraído por el hambre. Mostró cómo la obligaban a estar de pie en un rincón durante horas. Las piernas temblaban, pero no podía sentarse. Mostró cómo le sumergían la cabeza en agua helada cuando lloraba. Las manos agarrando su cabello, la cabeza hundiéndose, la falta de aire. Y mostró cómo le enseñaron a callar. Ese gesto fue el más aterrador. Alina se llevó un dedo a los labios, SHHH. Luego, pasó el dedo por su garganta, o te irá mal. Después, señaló su propia boca e hizo el movimiento de coserse los labios. En la sala se hizo un silencio tan profundo que se podía oír el goteo de las lágrimas sobre los papeles de la secretaria del juzgado. El juez Carranza declaró un receso. Sus manos temblaban al dejar el mazo. Y no se avergonzó de ello. En 32 años había aprendido a ocultar sus emociones tras una máscara de profesionalismo. Pero ahora, la máscara se había roto. Se llevaron a Alina a una habitación aparte. Elena Vargas le puso un rebozo suave sobre los hombros y sacó un chocolate de su bolso. La niña no lo tomó. Solo miraba por la ventana, donde las ramas de un viejo jacarandá se mecían tras el cristal. En el pasillo del juzgado, Javier Morales estaba de pie, apoyado en la pared, y lloraba. Lloraba sin reparo, sin esconderse, como lloran los hombres cuando todo en lo que creían se desmorona. A su lado, su hermano Ricardo se movía inquieto, sin saber qué decir, qué hacer, cómo consolarlo. 3 años, graznó Javier. 3 años viví con esa maldita bajo el mismo techo. Dormí en la misma cama. Y mi hija, mi niña. No lo sabías. Ricardo le puso una mano en el hombro. Nadie lo sabía. Debí saberlo. Soy su padre. Debí verlo, sentirlo, entenderlo. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo mostró antes? Ricardo guardó silencio. Había trabajado 20 años como policía de barrio y conocía la respuesta, pero no podía decirla en voz alta. Los niños no hablan porque tienen miedo, porque los amenazan, porque creen que se lo merecen,
porque los adultos que deberían protegerlos están demasiado ocupados con sus propias vidas. En la sala de testigos, la fiscal Ramírez estaba sentada frente a Elena Vargas. ¿Podrá continuar?, preguntó Laura. Necesitamos más. Lo que mostró es aterrador, pero el abogado insistirá en que pudo ser cualquier cosa. Un accidente, autolesiones, lo que sea. Elena Vargas negó con la cabeza. ¿Vio esas quemaduras? Son demasiado uniformes, demasiado sistemáticas para ser un accidente. Y la ubicación, en la espalda, donde una niña no puede alcanzarse. Yo las vi, pero no hay jurado. La decisión la toma el juez. Y necesita estar seguro al 100%. Ximena Gutiérrez no es una simple ama de casa. Tiene influencias. Su padre, el exfiscal del estado, ya se jubiló, pero sus amigos siguen ahí. Si no cerramos este caso ahora, saldrá libre. Y entonces no terminó la frase. Pero ambas mujeres entendían lo que significaba ese entonces. Alina puede mostrar más, dijo Elena en voz baja, pero no estoy segura de que no la rompa por completo. Ya está al límite. Lo que hizo hoy es como si se hubiera arrancado la piel delante de todos. Confió, por primera vez en 3 años. Si la obligamos a hacerlo de nuevo. Lo entiendo, Laura Ramírez se frotó las sienes. Pero si Ximena sale, Alina nunca estará a salvo. Nunca. Usted sabe cómo funciona esa gente. No sueltan a sus presas. Al otro lado de la pared se oyeron voces fuertes. Una femenina, chillona e indignada. Una masculina, grave y amenazante. Ramírez salió al pasillo y vio una escena que le hizo apretar los puños. Ximena Gutiérrez estaba rodeada por 2 guardias, pero lograba parecer la que mandaba allí. Su abogado hablaba por teléfono, mientras ella miraba a Javier con una expresión de inocencia ofendida. ¿Le crees a ella? Su voz estaba llena de un desconcierto genuino. ¿Le crees a tu hija desquiciada y no a mí? La crié durante 3 años como si fuera mía. La llevé a médicos, a psicólogos. Pasé noches en vela cuando gritaba por sus pesadillas. Y ahora monta este circo, y todos deciden que soy un monstruo. Javier la miraba, y en sus ojos moría lentamente algo importante, los últimos restos de fe en la gente, en la justicia, en su propia capacidad para distinguir el bien del mal. ¿De dónde salieron las cicatrices? Ximena. Su voz era más aterradora que un grito. ¿De dónde salieron las quemaduras en su espalda? Fue ella misma. Ximena agitó las manos. Te lo dije 1000 veces. Se rasguña sola. Es autoagresión. Eso dijo el psicólogo. ¿Y las quemaduras? No lo sé. Quizás en la escuela, quizás encontró cigarros. Los niños a esa edad. En la espalda. Ximena, ¿tú puedes quemarte la espalda sola? ¿En 20 lugares distintos? Ella se quedó callada. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Javier vio cómo, detrás de la máscara de madrastra abnegada, asomaba algo más. Algo frío. Calculador. No voy a discutir esto en un pasillo. Ximena levantó la barbilla. Mi abogado. Al diablo con tu abogado. Javier dio un paso hacia ella. Y los guardias se tensaron. Pero Ricardo alcanzó a sujetar a su hermano por el codo. No lo hagas, le susurró. Ni aquí ni ahora. Solo la ayudará si cometes una tontería. Javier se detuvo. Su pecho subía y bajaba con una respiración pesada. Sus manos se cerraban en puños. 3 años, repitió, mirando a la mujer que una vez amó. 3 años te creí. Te dejé lo más preciado que tengo. ¿Y tú? No terminó la frase. Se dio la vuelta y se fue. Sus pasos resonando en el pasillo vacío. Ximena lo vio alejarse, y en sus labios se dibujó una sonrisa casi imperceptible. Laura Ramírez regresó a su oficina y sacó una carpeta gruesa de la caja fuerte. El caso de Lina Morales. Llevaba 3 meses trabajando en él, desde el día en que encontraron a la niña en el closet. Las primeras semanas, Alina no reaccionaba ante nadie. Se sentaba en un rincón de la sala del hospital infantil, mirando la pared y meciéndose. Los médicos hablaban de un trauma psicológico severo, posiblemente irreversible. Pero entonces apareció Elena Vargas, una mujer mayor de ojos cansados que llevaba 30 años trabajando con niños víctimas de abuso. No hacía preguntas, no exigía respuestas. Simplemente iba todos los días, se sentaba junto a Alina y dibujaba. Flores, mariposas, el sol, dibujos sencillos y coloridos. A la semana, Alina tomó un lápiz por primera vez. A las 2 semanas, dibujó una casa, pequeña, con techo rojo y humo saliendo de la chimenea, y, a su lado, una figura negra, grande,
con brazos largos que se extendían hacia una pequeña figura en una esquina. Ese fue el primer ladrillo en el muro de la acusación. Luego vinieron los exámenes médicos, rastros de fracturas antiguas, 2 costillas, el brazo izquierdo. Se cayó de los columpios, había dicho Ximena entonces. Es una niña torpe, siempre se está cayendo. Signos de desnutrición. Alina pesaba 8 kilos menos de lo normal para su edad. Come muy mal, es muy melindrosa. Y la voz, la pérdida de la voz. Los médicos tardaron en entender la causa. Las cuerdas vocales estaban bien, no había daños físicos. Era mutismo selectivo, una reacción psicológica al trauma. La niña podía hablar, pero no lo hacía porque asociaba el habla con algo terrible. Ramírez encontró a una antigua maestra del kinder al que Alina iba antes de la llegada de Ximena. La mujer recordaba a una niña alegre y parlanchina que amaba contar historias y cantar canciones. Era como un pajarito, dijo la maestra, y se echó a llorar. Un pajarito al que le rompieron las alas y le cosieron el pico. Los vecinos del edificio también recordaron. Ruidos extraños del departamento. No gritos, no. Ximena era inteligente. No dejaba que la niña gritara. Más bien, golpes sordos. Un llanto que se cortaba demasiado bruscamente. El correteo de pies pequeños y el portazo de un closet. Pensábamos que jugaba, decían los vecinos, desviando la mirada. Los niños hacen ruido. Ramírez no los juzgaba. La gente no quiere ver el mal. Es más fácil creer que al otro lado de la pared todo está bien, que los gritos son un juego, que los moretones son de caídas. Es más fácil no meterse. Solo doña Carmen Reyes, del piso de abajo, se metió. Una mujer de 70 años, es maestra, que una noche escuchó demasiado. Pasos, un estruendo, un extraño sonido de burbujeo, como si estuvieran sumergiendo a alguien en agua. Y luego, silencio. Un silencio largo, mortal. Llamó a la policía a las 3 de la mañana. El oficial de turno no quería ir. ¿Qué va? Una vecina quejándose del ruido. Pero doña Carmen fue insistente. Habló de la niña, de que no había oído su voz en un año, de los ojos de la pequeña que veía por la ventana, vacíos, como los de un anciano. La policía llegó. Ximena abrió la puerta en una bata de seda, con una copa de vino en la mano. Sonrió, se disculpó por el ruido. El gato tiró un jarrón. Los policías ya se iban cuando uno de ellos, un joven en su primer año de servicio, oyó un sonido. Un rasguño, bajo, rítmico, proveniente del closet del pasillo. Abrió la puerta y vio a Alina. Estaba en cuclillas entre los abrigos de invierno, en la oscuridad, rascando la pared de madera con las uñas. Tenía los dedos ensangrentados. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no veían nada. Es sonámbula, dijo Ximena entonces, y en su voz no tembló ni una sola nota. A veces camina dormida. Los médicos dicen que es por los nervios. Pero el joven policía ya estaba marcando el número de una ambulancia. Y cuando el paramédico vio el cuerpo de la niña, las costillas marcadas bajo la piel, los moretones antiguos en los muslos, la sangre seca bajo las uñas, llamó a un lugar muy diferente. De esa noche habían pasado 3 meses. 3 meses de interrogatorios, peritajes, papeleo. 3 meses durante los cuales Ximena Gutiérrez permaneció bajo arresto domiciliario en el departamento de su padre, un departamento grande y espacioso con vistas a un parque, mientras su caro abogado presentaba una apelación tras otra. Pero hoy, finalmente, había comenzado el juicio, y Alina había hablado, no con palabras, sino con su lenguaje silencioso y terrible. Ramírez miró el reloj. El receso terminaba en 10 minutos. Sacó su teléfono y marcó un número. Doña Carmen. Habla la fiscal Ramírez. ¿Podría venir al juzgado hoy? Cuando se reanudó la sesión, había un nuevo rostro en la sala. Carmen Reyes. 73 años. Es maestra de primaria. 40 años de experiencia docente. Una mujer pequeña y delgada, de ojos agudos y espalda recta. Se sentó en el estrado y miró al juez como antes miraba a sus alumnos traviesos. Juro decir la verdad, dijo con voz clara y firme. Toda la verdad y nada más que la verdad. El abogado de Ximena ya se había levantado, listo para oponerse a la testigo inesperada. Pero el juez Carranza le hizo un gesto para que se sentara. La escuchamos. Doña Carmen sacó de su bolso un cuaderno grueso con cubierta de hule. Di clases a niños durante 40 años, comenzó. Y durante 40 años llevé diarios de observación. Es una costumbre. Cuando te jubilas, piensas, ya basta de tomar notas, pero las manos lo hacen solas. Abrió el cuaderno. 27 de octubre de hace 2 años. Vi a la niña del departamento de arriba en el patio. Estaba sola.
mirando a los otros niños, sin jugar. Noté un moretón en su cuello, como de dedos. Le pregunté de dónde era. La niña se echó para atrás y huyó. Pasó la página. 15 de noviembre. Oí llantos por la noche. Luego golpes sordos. Luego silencio. Se cortó demasiado rápido. Otra página. 3 de diciembre. Me encontré a Ximena Gutiérrez en la entrada. Le pregunté por la niña. Dijo que Alina estaba enferma, en casa. Le pregunté por qué no se oía la voz de una niña. Se rió y dijo que Alina era una niña tranquila. Luego me miró de una manera. Llevo 40 años enseñando a niños, y conozco esa mirada. Es la mirada que te dan cuando te están advirtiendo. Doña Carmen siguió hojeando el cuaderno. Y con cada página, el aire en la sala se hacía más pesado. Fechas, observaciones, detalles, los apuntes meticulosos de una persona acostumbrada a notar lo que otros prefieren no ver. 20 de enero del año pasado. Vi a Alina en la ventana del tercer piso. Estaba inmóvil, con la frente pegada al cristal. Le saludé con la mano. No reaccionó. Estuvo así casi una hora. Lo cronometré. Luego, alguien la jaló bruscamente de la ventana. El abogado de Ximena, Arturo de la Torre, se puso de pie. Su señoría. Protesto. Estas notas no son una prueba. Son las observaciones subjetivas de una anciana que pudo haber malinterpretado las cosas. Protesta denegada. El juez Carranza ni siquiera lo miró. Testigo. Continúe. Doña Carmen asintió y pasó unas cuantas páginas más. 14 de marzo. Me topé con Alina en las escaleras. Llevaba la basura, una bolsa llena, pesada para una niña. Me ofrecí a ayudarla. Se encogió como si fuera a pegarle. Noté que cojeaba. Le pregunté qué le pasaba en la pierna. Me miró, y nunca olvidaré esa mirada. Como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. Levantó la vista del cuaderno y miró directamente a Ximena. Llevo 40 años enseñando a niños. He visto todo tipo de familias, felices e infelices, ricas y pobres. He visto niños que son amados y niños que son tolerados. Pero nunca, ¿me oye? Nunca había visto tanto miedo en los ojos de un niño. No era el miedo a un castigo por una mala calificación o por un jarrón roto. Era el miedo de alguien que vive en un infierno y no sabe cómo salir. Ximena permanecía inmóvil, pero sus dedos, que apretaban los reposabrazos de la silla, se pusieron blancos. ¿Por qué no informó antes a las autoridades correspondientes?, preguntó el juez. Doña Carmen bajó la vista. Lo hice. 3 veces. Al DIF, a la policía. La primera vez me dijeron que investigarían. Nadie vino. La segunda, que todo estaba bien en la familia, que habían hecho una visita y no encontraron nada. La tercera vez me insinuaron que no debía meterme en asuntos ajenos, que el padre de Ximena Gutiérrez era un hombre respetado y que si seguía difamando a su hija, tendría problemas. Un murmullo recorrió la sala. La fiscal Ramírez escribía algo con rostro de piedra. ¿Quién le dijo eso exactamente?, preguntó. El policía de barrio, un joven, no recuerdo su apellido. Vino a mi casa después de mi tercera denuncia. Dijo que entendía mi preocupación, pero que estaba equivocada, que Ximena Gutiérrez era una madre excelente, que Alina era una niña difícil con problemas psicológicos y que la familia ya tenía suficientes problemas sin mis conjeturas. ¿Conserva copias de esas denuncias? Por supuesto. Doña Carmen sacó una carpeta de plástico de su bolso. Fui maestra. Siempre hago copias. La fiscal tomó la carpeta y hojeó rápidamente los documentos. Su rostro no expresaba nada, pero en sus ojos brilló algo parecido a la satisfacción de un cazador que finalmente encuentra el rastro. Gracias, asintió a la testigo. No tengo más preguntas por ahora. El licenciado de la Torre se levantó, ajustándose el saco. Yo sí tengo preguntas. Dígame, doña Carmen, ¿cuántos años tiene? 73. ¿Y vive sola? Sí. Mi esposo murió hace 8 años. ¿Hijos? ¿Nietos? Doña Carmen apretó los labios. Mi hija vive lejos. No tengo nietos. Es decir, se podría decir que es usted una mujer mayor y sola que, quizás, extraña a los niños, que quizás busca aplicar su experiencia pedagógica. Ya veo a dónde quiere llegar. La voz de doña Carmen se endureció. Quiere pintarme como una vieja loca que inventa historias para sentirse importante. No es así. Yo solo intento establecer. Le diré lo que usted intenta establecer, jovencito. Intenta defender a una mujer que torturó a una niña durante 3 años. Le pagan por ello, y probablemente muy bien. Es su trabajo,
Lo entiendo. Pero no insulte mi inteligencia. Se volvió hacia el juez. Su señoría, si yo fuera una vieja loca con fantasías, ¿de dónde habrían salido las cicatrices en el cuerpo de esa niña? ¿También las inventé? ¿Las dibujé yo? El juez Carranza asintió casi imperceptiblemente. La testigo puede retirarse. El tribunal podría tener preguntas adicionales más tarde. Doña Carmen se levantó, recogió su cuaderno y, al pasar junto a Ximena, se detuvo un segundo. Rezaré por su alma, le dijo en voz baja. Aunque no estoy segura de que tenga una. Tras el testimonio de Doña Carmen, se declaró otro receso. Los periodistas se arremolinaban en el pasillo, intentando obtener detalles. La información sobre las denuncias ignoradas ya se había filtrado, y algún reportero ya estaba llamando al DIF con preguntas incómodas. Javier Morales estaba sentado en una oficina vacía que le habían asignado, mirando a un punto fijo. Frente a él, una fotografía de Alina a los 5 años, un año antes de la llegada de Ximena. Una niña risueña con las trenzas despeinadas, sosteniendo un helado enorme. Recordaba ese día. Domingo, un parque, los juegos mecánicos. Alina chillaba de emoción en los columpios y pedía más, más, más. Su risa era como una campanita, sonora, pura, llenándolo todo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó su risa? Javier cerró los ojos e intentó recordar. Los primeros meses después de la boda con Ximena, Alina todavía reía entonces o ya no. No podía recordarlo. Trabajaba tanto, se iba tan a menudo, volvía tan cansado. Papá, mira, dibujé una mariposa. Papá, ¿me compras un perrito? Uno chiquito, yo lo saco a pasear. Papá, cuéntame el cuento del dragón. Cuando esas palabras se convirtieron en silencio, cuando su niña viva y parlanchina se transformó en una sombra que se escondía en los rincones y se sobresaltaba con los ruidos fuertes, no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Ximena siempre encontraba una explicación. Está en una etapa difícil. Está celosa de mí, te quieres solo para ella. Necesita tiempo para acostumbrarse. El psicólogo dijo que es normal. Y él le creía. Le creía porque era más fácil, porque Ximena le preparaba su platillo favorito, lo recibía del trabajo con una sonrisa, creaba la ilusión de la familia normal con la que había soñado desde la muerte de su primera esposa. Y su hija, mientras tanto. Javier golpeó la mesa con el puño, haciendo que la fotografía saltara. La voy a matar, susurró, con mis propias manos. No lo hagas, la voz de Ricardo sonó desde la puerta. Entró, cerró tras de sí y se sentó frente a su hermano. Solo la ayudarías. Te convertirías en un asesino. Irías a la cárcel, y Alina se quedaría huérfana. De verdad. ¿Viste su espalda? ¿Viste lo que esa le hizo a mi hija? Lo vi, y a mí también me dan ganas de matarla. Pero llevo 20 años en la policía y sé que la venganza es un callejón sin salida. No arreglará nada. No le devolverá la voz a Alina. No curará sus cicatrices. Javier levantó hacia su hermano unos ojos enrojecidos. ¿Entonces qué hago? ¿Cómo vivo con esto? ¿Cómo la miro a los ojos sabiendo que no la protegí? Ricardo guardó silencio, buscando las palabras. La protegerás ahora. Cada día. Estarás a su lado. Serás paciente. Esperarás todo el tiempo que sea necesario. Quizás nunca vuelva a hablar. ¿Estás listo para eso? ¿Listo para amarla tal como es? Sí, Dios mío. Sí. No necesito sus palabras. La necesito a ella. Entonces empieza por ahí. Ximena recibirá lo suyo. Créeme, la fiscal Ramírez no es de las que se rinden. Tú concéntrate en tu hija. La puerta se entreabrió y por la rendija se asomó Elena Vargas. Don Javier, ¿puedo molestarlo un minuto? Él se levantó tan bruscamente que la silla voló hacia la pared. ¿Qué? ¿Qué pasa con Alina? Todo está bien, la psicóloga levantó una mano en un gesto tranquilizador. Quiere verlo. Por primera vez en 3 meses. Lo pidió ella misma. Bueno. Lo indicó. ¿Qué quería verlo? La sala de testigos era pequeña e impersonal, paredes grises, una mesa, varias sillas. Pero alguien había traído una maceta con una flor, y en el alféizar había una pila de libros infantiles. Alina estaba sentada junto a la ventana, todavía mirando el jacarandá. Cuando la puerta se abrió, no se giró, pero sus hombros se tensaron ligeramente. Javier se quedó paralizado en el umbral. De repente se dio cuenta de que no sabía cómo acercarse a su propia hija. Tenía miedo de asustarla, de hacer un movimiento equivocado, de decir la palabra incorrecta. Vaya, le susurró Elena Vargas. Solo esté a su lado. Dio un paso. Luego otro. Alina seguía sin moverse.
Javier se arrodilló junto a su silla, para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Hola, mi sol. Le tembló la voz. Soy yo, papá. Alina giró la cabeza lentamente. Sus ojos grises, idénticos a los de su madre, lo miraban sin expresión, pero en algún lugar profundo, detrás de todas las capas de dolor y miedo, algo se movió. Sé que te fallé, continuó Javier. Sé que debí protegerte y no lo hice. Sé que probablemente estás enojada conmigo, y tienes todo el derecho. Tienes derecho a enojarte, a odiarme, lo que sea. Lo aceptaré todo. Extendió la mano, pero no la tocó, simplemente la apoyó en la mesa, a su lado. Pero quiero que sepas una cosa. Te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré, pase lo que pase. Eres mi hija, mi sangre, mi vida. Y ahora no me iré a ningún lado. No más viajes de trabajo, no más ausencias. Estaré a tu lado todo el tiempo que me necesites. Alina lo miraba. Sus labios temblaron. Quizás quería decir algo, pero las palabras seguían sin salir. Y entonces hizo algo que no había hecho en 3 años. Extendió su mano y posó su pequeña palma sobre la de su padre. Javier contuvo la respiración. La manita de su hija descansaba sobre la suya, fría, ligera como el ala de una mariposa. Miró sus dedos delgados, las uñas mordidas hasta la carne, las cicatrices apenas visibles en los nudillos, y sintió que algo caliente le subía por el pecho, amenazando con desgarrarlo por dentro. Gracias, susurró. Gracias. Mi sol. Alina no sonrió. Su rostro permaneció inmóvil como una máscara, pero no retiró la mano, y para Javier, eso fue más importante que cualquier palabra. Elena Vargas salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Había visto muchos momentos como ese en su carrera. Los primeros destellos de confianza en niños que habían olvidado cómo confiar. Era como ver un brote abriéndose paso a través de una grieta en el asfalto. Frágil, incierto, pero vivo. En el pasillo le esperaba la fiscal Ramírez. ¿Cómo está?, preguntó Laura. Ha establecido contacto con su padre. Por primera vez en 3 meses. Es una buena señal. ¿Podrá seguir testificando? Elena Vargas frunció el ceño. Usted vio lo que pasó en la sala. Mostró más de lo que yo esperaba. Obligarla de nuevo. No quiero obligarla. La fiscal se frotó las sienes con cansancio. Pero el abogado de Ximena prepara un contraataque. Ha llamado a sus propios expertos, un psiquiatra y un psicólogo infantil. Van a argumentar que Alina sufre un trastorno mental grave, que es propensa a la autolesión y a las fantasías, que no se puede confiar en su testimonio. Eso es absurdo. Llevo 3 meses trabajando con ella. Usted lo sabe. Yo lo sé. Pero el tribunal necesita pruebas contundentes. El testimonio de doña Carmen es bueno, pero son pruebas circunstanciales. Los datos médicos también. Pero la defensa dirá que la niña se autolesionó. Necesitamos algo que sea imposible de rebatir. Elena Vargas guardó silencio, mirando por la ventana. Empezaba a llover. Una llovizna fina y otoñal que cubría el cielo con un velo gris. Hay algo, dijo finalmente, pero no estoy segura de que se pueda usar en un juicio. ¿Qué es? Los dibujos. Alina dibujó mucho en el hospital. Al principio eran solo garabatos, líneas negras. Luego, cosas con más sentido, una casa, figuras humanas y escenas. Ramírez se puso alerta. ¿Qué escenas? Se las mostraré, pero le advierto que es difícil de ver. El consultorio de la psicóloga en el hospital infantil estaba lleno de carpetas, libros y peluches. Elena Vargas sacó de un armario una carpeta gruesa con la etiqueta Morales. 8 años, y la puso sobre la mesa. Estos son sus trabajos de los últimos 3 meses. En orden cronológico. Desde el primer día hasta el último. Ramírez abrió la carpeta. Los primeros dibujos eran, en efecto, casi indescifrables. Trazos negros y furiosos que llenaban toda la hoja. Como si la niña intentara arrancar algo del papel o, por el contrario, esconderlo bajo capas de oscuridad. Luego aparecieron formas. Una casa, pero extraña, con ventanas pequeñas que parecían ojos. Una figura humana alta, con brazos desproporcionadamente largos, y una pequeña figura en una esquina, casi imperceptible. Esta es ella, explicó Elena Vargas, señalando la figura pequeña. ¿Y esta es Ximena? Sí, fíjese en los brazos. Alina siempre los dibuja demasiado largos, con dedos afilados, como garras. Ramírez pasó la página y se quedó helada. En el dibujo había una tina normal, dibujada con mano infantil, torcida, de color azul. Dentro de la tina había una figura pequeña,
y sobre ella, una figura grande con cabello negro que sostenía a la pequeña por la cabeza. La cabeza de la figura pequeña estaba bajo el agua. «Dios mío», susurró la fiscal. «Eso no es todo». El siguiente dibujo mostraba un closet. Oscuro. Cerrado. Dentro. Apenas discernible en la negrura. Una pequeña figura acurrucada. Alrededor del closet. Puntos rojos. Muchos puntos rojos. «Son los cigarros», dijo Elena Vargas. «Así representa las quemaduras». Otro dibujo. Un plato vacío. Al lado. Una figura pequeña con un vientre enorme. O quizás era solo un torpe trazo infantil. Y una figura grande llevándose el plato. No la alimentaban sistemáticamente. La comida se usaba como herramienta de control. Si eres obediente, comes. Si no, pasas hambre. Ramírez fue pasando las páginas, y cada dibujo era como un golpe en el estómago. Manos agarrando cabellos. Un cinturón levantado sobre una pequeña espalda. Una plancha. ¿Por qué una plancha? No quería saberlo. Y el último dibujo. El más aterrador. En él había una niña, reconocible por sus 2 trenzas. Estaba en medio de la hoja, y tenía la boca cosida. Puntadas negras, en forma de cruz. A su lado, una figura grande con unas tijeras en la mano y una sonrisa. Una enorme sonrisa roja. La amenazó con coserle la boca si hablaba. La voz de Elena Vargas era hueca. No es una metáfora. Le mostraba a la niña una aguja e hilo. Cada vez que Alina intentaba decir algo, llorar, pedir ayuda, Ximena sacaba su costurero. Ramírez cerró la carpeta. Le temblaban las manos. ¿Por qué no me mostró esto antes? Porque, por sí sola, esta carpeta no prueba nada. La defensa dirá que son fantasías de una niña traumatizada, que pudo haber visto algo similar en la televisión o en Internet. Los dibujos son una herramienta de diagnóstico importante, pero no una prueba legal. Y si los combinamos con el testimonio, con los datos médicos, con las notas de la vecina, entonces sí. Entonces todo encaja en un panorama completo. Ramírez se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia arreciaba. Las gotas golpeaban el cristal. Necesito llamar a un perito, uno independiente, que el papá de Ximena no pueda comprar. Alguien cuya reputación sea impecable, que pueda explicarle al juez el significado de estos dibujos. Conozco a alguien así. Elena Vargas sacó su teléfono. El profesor Sánchez, jefe de la Cátedra de Psicología Infantil. Ha asesorado a tribunales internacionales en casos de crímenes de guerra contra niños. Su palabra pesa mucho. ¿Aceptará un caso como este? Sí. Él también es padre y abuelo. Lo entenderá. Mientras los adultos trazaban estrategias, Alina estaba sentada con su padre en la sala de testigos. Estaban en silencio, pero era un silencio diferente, no vacío. Javier le contaba en voz baja cualquier cosa. Que la semana pasada vio a un gato güero que le robó una salchicha a la vendedora del mercado, que su vecino, don Miguel, intentó arreglar su coche y acabó bañado en aceite de pies a cabeza, que su abuela, su mamá, a quien Alina quería y a quien Ximena no dejaba acercarse a su nieta con el pretexto de que ponía nerviosa a la niña, había enviado mermelada de chabacano y le mandaba saludos. Alina escuchaba. Sus ojos seguían vacíos, pero a veces algo parpadeaba en ellos. Quizás una sombra de interés. Quizás un lejano recuerdo de cuando el mundo era un lugar seguro. La abuela quiere verte, dijo Javier. Te extraña mucho. ¿Puede venir a verte? Cuando estés lista. Alina no respondió. No podía responder, pero apretó ligeramente su mano, y Javier lo tomó como un sí. Fuera se oyeron voces fuertes, agitadas. Javier se tensó. Espérame aquí, mi sol. Voy a ver qué pasa. Salió al pasillo y vio una escena que hizo que sus puños se cerraran solos. Ximena estaba rodeada por su abogado y un hombre con un traje caro. El hombre era mayor, de más de 70 años, pero se mantenía erguido, y en sus ojos había la misma confianza fría que en los de su hija. Pedro Gutiérrez, exfiscal del Estado, el hombre que durante 30 años decidió a quién juzgar y a quién no. El hombre cuyas conexiones se extendían a todas las oficinas del poder. Esto es una farsa, decía con voz fuerte y autoritaria. Mi hija es víctima de una calumnia. Esa niña está enferma de la cabeza. Cualquier perito lo confirmará. Exijo que se detenga este circo. La fiscal Ramírez estaba frente a él, sin retroceder un paso. Puede exigir lo que quiera, John Pedro, pero usted ya no es el fiscal. Yo sí. Y este caso se llevará conforme a la ley, sin importar sus influencias. No sabes con quién te metes.
Muchachita, la voz del anciano se volvió amenazante. Puedo acabar con tu carrera con una sola llamada. Inténtelo, Ramírez sonrió, pero en su sonrisa no había ni una pizca de alegría. Y yo después le contaré a la prensa cómo un exfiscal amenaza a una fiscal en funciones. Creo que a los periodistas les encantará. Pedro Gutiérrez se puso rojo. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran, especialmente las mujeres, especialmente las que podrían ser sus hijas. Te arrepentirás, Ciceo. Todos ustedes se arrepentirán. Se dio la vuelta y se fue. A paso firme. Ximena le lanzó a Ramírez una mirada llena de odio y siguió a su padre. El abogado de la Torre vaciló, como si quisiera decir algo, pero cambió de opinión y también se fue. Javier los vio alejarse, y dentro de él, algo frío fue reemplazado por algo caliente. ¿La ayudará a librarse?, le preguntó a Ramírez. Lo intentará, la fiscal estaba tranquila, pero los tiempos han cambiado. Sus viejos amigos están jubilados, bajo investigación o ya bajo tierra. La gente nueva no le debe nada, y el caso es demasiado sonado como para enterrarlo. ¿Estás segura? Ramírez lo miró a los ojos. Don Javier, llevo 15 años investigando crímenes contra niños. He visto culpables salir libres por dinero, por influencias, por tecnicismos legales. He perdido casos que debería haber ganado, y cada derrota me ha dejado una cicatriz. Hizo una pausa. Pero también he ganado casos que todos consideraban perdidos. Y he aprendido una cosa, a no rendirme nunca. Especialmente cuando se trata de niños. Le puso una mano en el hombro. Vaya con su hija. Ella lo necesita ahora más que yo aquí. Yo me encargaré de lo que sé hacer. Construir una jaula para el monstruo. Esa noche, el profesor Sánchez estaba en su estudio, abarrotado de libros y revistas científicas, y hojeaba la carpeta con los dibujos de Alina. Tenía 68 años, y a sus espaldas, cientos de peritajes, decenas de juicios, conferencias internacionales y premios. Pero en ese momento, sus manos temblaban igual que las de la fiscal Ramírez unas horas antes. Cuadro clásico de violencia sistemática, dijo en la grabadora que siempre usaba para sus notas. Motivos recurrentes, aislamiento, castigo físico, privación de alimentos. Amenazas. La imagen del agresor es desproporcionadamente grande, con énfasis en las manos como instrumentos de dolor. La imagen de la víctima es pequeña, a menudo incompleta, a veces sin rostro. Esto indica despersonalización, un intento de la psique de disociarse de la experiencia traumática. Se detuvo en el dibujo de la boca cosida. Esta imagen merece especial atención. La amenaza de una mutilación física ligada al habla. Esto explica el mutismo selectivo. La niña asocia literalmente el acto de hablar con un peligro mortal. Hablar significa morir, callar significa sobrevivir. Se recostó en su silla y se frotó los ojos. Conclusión. Estos dibujos son totalmente consistentes con el cuadro clínico de maltrato cruel y prolongado. No pueden ser producto de la fantasía o la sugestión, ya que contienen detalles específicos que una niña no podría haber conocido de fuentes externas. Recomendación: considerarlos como una prueba fundamental, junto con los datos médicos y los testimonios. Apagó la grabadora y se quedó sentado en la oscuridad un largo rato, mirando el dibujo de la niña con la boca cosida. Mañana iría al juzgado y haría todo lo posible para que esa boca, finalmente, fuera libre. Esa misma noche, en el departamento de su padre, Ximena Gutiérrez estaba sentada frente a un espejo, cepillándose el cabello. 100 pasadas del cepillo, como le enseñó su madre, uniformes, metódicas. Pensaba en el día siguiente, en cómo se presentaría ante el juez, como una víctima destrozada, incomprendida, calumniada. Ya había preparado las lágrimas reales, que sabía cómo provocar a voluntad. Había preparado la historia de su amor por su hijastra, de sus sacrificios, de la ingratitud de la niña. Su padre le había prometido ayudar. El juez Carranza no era de los suyos, pero había formas de presionar. Llamadas anónimas con amenazas a su familia, información filtrada a la prensa amarillista, errores técnicos en los documentos que podrían llevar a la anulación del veredicto. Sonrió a su reflejo. La pequeña mocosa pensaba que podía ganar. ¿Que sus patéticos dibujos y sus actuaciones silenciosas significaban algo? Ximena sabía cómo funcionaba el sistema. Dinero, influencias, las palabras correctas, y cualquier verdad podía convertirse en una mentira. Lo había hecho toda su vida. Siguió cepillándose el cabello. 100 pasadas, uniformes, metódicas. Mañana sería otro día. La mañana del segundo día de juicio comenzó con lluvia. Había estado lloviendo desde la noche, sin parar, convirtiendo las calles en ríos y el cielo en un velo gris y continuo.
La gente corría bajo los toldos, se escondía bajo los paraguas, maldecía el clima. Una mañana de otoño normal, pero en el edificio del juzgado, la atmósfera estaba lejos de ser normal. Había más periodistas. Los rumores sobre los testimonios de ayer se habían filtrado a las redes, y ahora, en la entrada, se agolpaban cámaras y micrófonos. La seguridad trabajaba a pleno rendimiento, dejando pasar solo a quienes tenían permiso. El profesor Sánchez llegó primero. Se sentó en el pasillo, con su maletín gastado sobre las rodillas, mirando a un punto fijo. A su lado, Elena Vargas jugueteaba nerviosamente con un rosario. ¿Está listo?, preguntó ella. Estoy listo, asintió el profesor. La pregunta es si la sala está lista para oír lo que voy a decir. La fiscal Ramírez apareció a las 8:30, con ojeras oscuras y una carpeta que había duplicado su grosor desde el día anterior. Había trabajado toda la noche, recopilando material adicional, verificando cada hecho, preparándose para los contraataques de la defensa. Hay noticias, dijo, sentándose junto al profesor. Anoche alguien intentó hackear la base de datos del hospital donde estuvo Alina. Querían borrar o alterar los registros médicos. Elena Vargas jadeó. ¿Lo lograron? No. El sistema de seguridad funcionó. Rastrearon al intruso hasta un café internet al otro lado de la ciudad. No hay cámaras, pero el simple hecho del intento, Ramírez sonrió con amargura. Dice mucho. Alguien se está poniendo nervioso. Alguien sabe que está perdiendo. A las 9, las puertas de la sala se abrieron. El juez Carranza parecía como si tampoco hubiera dormido. Su cabello, normalmente bien peinado, estaba revuelto, y bajo la toga se adivinaba un saco arrugado. Pero sus ojos estaban claros y decididos. Ximena Gutiérrez entró acompañada de su abogado y su padre. Llevaba un vestido oscuro y austero, el cabello recogido en un moño discreto, sin maquillaje, excepto por el rímel en las pestañas. La imagen de una mujer doliente, injustamente acusada. Javier estaba sentado en la primera fila, apretando en sus manos la fotografía de su hija. Decidieron no traer a Alina hoy, el testimonio de ayer había sido demasiado duro, y los médicos insistieron en que descansara. Se reanuda la sesión, anunció el juez. La palabra la tiene la fiscalía. Ramírez se puso de pie. Su señoría. La fiscalía llama como perito al profesor Iván Sánchez, doctor en psicología, jefe de la Cátedra de Psicología Infantil, consultor de organizaciones internacionales para la protección de los derechos de los niños. El profesor se levantó y se dirigió al estrado. Sus pasos eran lentos pero firmes, los de un hombre que sabe lo que hace. Tras prestar juramento, Ramírez comenzó. Profesor Sánchez, usted ha revisado los materiales del caso, incluyendo los registros médicos, los dibujos de la víctima y las notas de las sesiones psicológicas. Sí, los he revisado. A fondo. ¿Cuál es su conclusión pericial sobre la naturaleza de las lesiones infligidas a Alina Morales? El profesor sacó una carpeta de su maletín y la abrió. El cuadro que he visto es un ejemplo clásico de lo que en la literatura profesional se denomina maltrato infantil crónico y severo. No se trata de un incidente aislado, ni de un arrebato en un momento de ira. Es una violencia sistemática, premeditada y metódica que se prolongó durante un largo periodo de tiempo, según mis estimaciones, no menos de 2 años y medio. ¿En qué se basa esa estimación? En varios factores. Primero, la naturaleza de las lesiones físicas. Las cicatrices en los brazos de la víctima tienen diferentes grados de curación, desde las más antiguas, completamente blancas, hasta las relativamente recientes. Esto indica que los cortes se infligieron en diferentes momentos, con cierta periodicidad. Lo mismo se aplica a las quemaduras en la espalda, algunas de las cuales tienen al menos 2 años, a juzgar por el estado del tejido cicatricial. Pasó la página. Segundo, el estado psicológico de la niña. El mutismo selectivo, es decir, la negativa a hablar a pesar de la capacidad física para hacerlo, no surge de la noche a la mañana. Es el resultado de una supresión prolongada, en la que la niña comprueba una y otra vez que sus palabras conducen al castigo. Se necesitan meses, a veces años, para que el miedo se arraigue tan profundamente en la psique. La defensa argumenta que la víctima podría haberse infligido las lesiones a sí misma, dijo Ramírez. ¿Qué puede decir al respecto? El profesor Sánchez negó lentamente con la cabeza. Esa afirmación no resiste el más mínimo análisis. Es cierto que existen niños con tendencias autolesivas, pero sus lesiones tienen características distintivas. Una ubicación caótica, en lugares accesibles para el niño, sin un sistema claro. Lo que vemos en Alina es completamente diferente.
Sacó de la carpeta unas fotografías ampliadas. Observen las cicatrices en los brazos. Son paralelas entre sí, espaciadas a intervalos casi idénticos. Estos no son rasguños caóticos de una niña desesperada, es la aplicación metódica de lesiones. Además, parte de las cicatrices se encuentran en la cara interna del antebrazo, un lugar donde es extremadamente difícil para una niña de 8 años alcanzarse con la fuerza suficiente. Mostró la siguiente fotografía. Las quemaduras en la espalda. Están situadas entre los omóplatos y en la zona lumbar. Es físicamente imposible autoinfligirse quemaduras en esas zonas. Además, la forma de las quemaduras, redondas, de diámetro uniforme, apunta a un objeto específico, un cigarro. Una niña no fuma ni tiene acceso a cigarros. La conclusión es obvia. El licenciado de la Torre se levantó. Su señoría. Protesto. El perito está sacando conclusiones que exceden el ámbito de su competencia. Es psicólogo, no criminalista. Protesta denegada. El juez Carranza ni siquiera lo miró. El profesor Sánchez es un reconocido experto en el campo del trauma infantil. Su cualificación está avalada por organizaciones internacionales. Continúe, profesor. Sánchez asintió y pasó a la siguiente parte de su informe. Ahora, los dibujos. He analizado más de 40 trabajos creados por la víctima durante 3 meses de observación. Representan un documento único, una especie de diario escrito en el lenguaje de las imágenes. Sacó el dibujo de la tina. Este dibujo representa una escena que una niña no podría haber visto en una película o en internet en un contexto tan específico. Una figura pequeña cuya cabeza está bajo el agua, sostenida por una figura grande. Esto no es una fantasía, es un recuerdo. Un recuerdo traumático que la niña no puede expresar con palabras y, por lo tanto, lo expresa visualmente. Siguiente dibujo, el closet. Aquí vemos el lugar de aislamiento. Fíjense en el tamaño del closet en relación con la figura interior. Es enorme, opresivo. Es la percepción subjetiva de la niña, el espacio cerrado le parece infinito y aterrador. Los puntos rojos alrededor son una representación simbólica del dolor asociado a ese lugar. Y, finalmente, el dibujo de la boca cosida. La voz del profesor se hizo más baja. Quizás la imagen más importante. Una niña con la boca cosida. No cerrada con cinta, no tapada, sino cosida. Puntadas, hilo. Es una imagen muy concreta, demasiado concreta para la fantasía de una niña. Un niño dibuja lo que ha visto o con lo que ha sido amenazado. Teniendo en cuenta el mutismo selectivo de la víctima, la conclusión es inequívoca. Fue amenazada con violencia física si hablaba. Posiblemente, le mostraron las herramientas con las que se llevaría a cabo. Un silencio denso cayó sobre la sala. Uno de los periodistas sollozó en voz baja. Profesor, la voz de Ramírez era firme, pero se notaba la tensión. ¿Puede usted afirmar con certeza que las lesiones de Alina Morales fueron infligidas por otra persona? ¿O son el resultado de autolesiones o un accidente? Puedo afirmarlo con absoluta certeza, respondió Sánchez. La combinación de las pruebas físicas, el estado psicológico de la niña y el análisis de su expresión creativa no dejan lugar a otras interpretaciones. Alina Morales fue víctima de maltrato cruel y sistemático. No es una opinión, es un hecho. Tras el testimonio del profesor, el turno pasó a la defensa. El abogado de la Torre se levantó con el aire de quien sabe que está perdiendo, pero no piensa rendirse sin luchar. Llamó a su propio perito, el psiquiatra Vitaly Borisovich Kravchenko, a quien presentó como un destacado especialista en psicopatología infantil. Kravchenko era más joven que Sánchez, de unos 50 años, con una barba cuidada y un aire de suficiencia. Ocupó el estrado y comenzó a hablar sin esperar preguntas. He revisado los materiales del caso y debo decir que la conclusión de mi respetado colega adolece de graves errores metodológicos. El profesor Sánchez, sentado en la sala, frunció el ceño, pero no dijo nada. En primer lugar, continuó Kravchenko, la interpretación de los dibujos infantiles es un área extremadamente subjetiva. Una misma imagen puede significar decenas de cosas diferentes dependiendo del contexto y de los prejuicios del intérprete. La figura en el agua podría ser un recuerdo de un baño, el closet un juego de las escondidas, y la boca cosida un símbolo de timidez o de no querer comunicarse. Carraspeó. En segundo lugar, la niña tiene en su historial una pérdida grave, la muerte de su madre. Esto, por sí solo, puede llevar al desarrollo de trastornos psiquiátricos, incluyendo la tendencia a la autolesión, el mutismo selectivo y fantasías paranoides. No se puede descartar que las lesiones fueran autoinfligidas y que la imagen de la madrastra malvada sea una proyección del odio subconsciente hacia la mujer que ocupó el lugar de la madre fallecida. Ramírez se puso de pie. Doctor Kravchenko,
¿Usted examinó personalmente a la víctima? No. Pero, ¿estudió sus registros médicos? He leído las conclusiones. ¿Analizó sus dibujos personalmente, aplicando las metodologías estándar de interpretación? Kravchenko vaciló. Me basé en las descripciones. Es decir, usted saca conclusiones sobre el estado mental de una niña a la que nunca ha visto basándose en descripciones de terceros. Ramírez se volvió hacia el juez. Su señoría, solicito que se haga constar que el supuesto perito de la defensa no ha realizado su propia investigación y no tiene derecho a emitir conclusiones sobre la víctima. Se hace constar, asintió el juez Carranza. Doctor Kravchenko, su testimonio será considerado con la debida reserva. El abogado de la Torre palideció. Su carta más fuerte había sido derrotada. Pero le quedaba un movimiento. La defensa llama a testificar a Pedro Gutiérrez. El viejo fiscal se levantó y se dirigió al estrado. Su espalda estaba recta. Su mirada era fría. Parecía un hombre acostumbrado a mandar, no a obedecer. Juro decir la verdad, dijo. Y en su voz había un matiz de burla. De la Torre comenzó. Don Pedro, háblele al tribunal sobre su hija. El anciano asintió. Ximena es mi única hija. La crié solo después de la muerte de mi esposa. Siempre fue una niña buena y sensible. Cuando se casó con Javier y se convirtió en la madrastra de Alina, trató a esa niña como si fuera suya. Yo mismo vi cómo cuidaba de ella, la llevaba a los médicos, le compraba juguetes, ropa. ¿Y qué puede decir sobre el comportamiento de Alina? Una niña difícil, suspiró Pedro Gutiérrez. La vi unas cuantas veces. Y siempre era extraña. No hablaba. Se escondía en los rincones. Se asustaba de la gente. Ximena decía que era la secuela de la muerte de su madre, que los médicos estaban trabajando en ello. Ella hizo todo lo posible. ¿Podría su hija haberle hecho daño a la niña? Categóricamente no, el anciano negó con la cabeza. Es una acusación absurda. Mi hija es incapaz de crueldad. Todo esto son invenciones de una niña enferma y de gente que quiere usarla. Ramírez se levantó. Don Pedro, ¿cuántas veces vio a Alina en estos 3 años? El anciano titubeó. Unas pocas veces. Quizás 5 o 6. 5 o 6 veces en 3 años. Y basándose en eso, saca conclusiones sobre su estado mental. Yo. ¿Estuvo usted en el departamento de su hija cuando ella estaba a solas con la niña? No. ¿Pero sabía que la vecina presentó 3 denuncias a la policía por sospechas de maltrato infantil? Pedro Gutiérrez se puso rojo. Fueron denuncias falsas de una vieja loca. Denuncias que, curiosamente, no fueron investigadas adecuadamente. Dígame, Don Pedro, ¿llamó usted a alguno de sus antiguos colegas en relación con estas denuncias? Protesto. Saltó el abogado de la Torre. Eso no viene al caso. Denegada, el juez Carranza miraba al viejo fiscal con un interés evidente. Testigo, responda a la pregunta. Pedro Gutiérrez guardó silencio. Su mandíbula estaba tan apretada que los músculos se le marcaban bajo la piel. Espero su respuesta, dijo Ramírez. Pude haberlo mencionado en una conversación con alguien. No recuerdo bien. ¿No recuerda? Qué conveniente. Ramírez se volvió hacia el juez. Su señoría, la Fiscalía posee grabaciones de conversaciones telefónicas entre Pedro Gutiérrez y el ex jefe de la policía de la delegación, en las que se discute el problema con las denuncias de la vecina. Estamos dispuestos a presentarlas ante el tribunal. Un alboroto recorrió la sala. Los periodistas escribían frenéticamente en sus libretas. El abogado de la Torre parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pedro Gutiérrez se levantó lentamente. Esto es una provocación, Ciceo. Pruebas obtenidas ilegalmente. Grabaciones obtenidas por orden judicial en el marco de una investigación por negligencia de funcionarios públicos, respondió Ramírez con calma. To do legal. Don Pedro, usted mismo nos enseñó a trabajar conforme a la ley. ¿O no? El anciano la miró con odio, pero se quedó callado. Entendió que había perdido. Sus conexiones, su influencia, su nombre, todo se había derrumbado como un castillo de naipes. El juez Carranza declaró un receso hasta la mañana siguiente, pero todos entendían que el punto de inflexión ya había ocurrido. La noche entre el segundo y el tercer día de juicio fue de insomnio para muchos. Javier estaba sentado en el cuarto del hospital junto a Alina. Los médicos le permitieron quedarse después de lo ocurrido en el tribunal. La niña, por primera vez en 3 meses, se negó a soltarle la mano. No lloraba, no gritaba, simplemente sostenía su palma con sus deditos y miraba al techo. Javier no durmió. Observaba el perfil de su hija a la tenue luz de la lámpara de noche y pensaba en cómo pudo haber sido tan ciego. 3 años,
1095 días, 26.280 horas. Todo ese tiempo, su niña había vivido en un infierno, y él llegaba a casa, cenaba, veía la televisión, se acostaba a dormir junto a la mujer que cerró los ojos, pero las imágenes no desaparecieron. Los dibujos que mostraron en el juicio. La tina, el closet, la boca cosida. ¿Qué más había pasado? ¿Qué era lo que Alina no pudo o no quiso mostrar? Cerca de las 3 de la mañana, la niña se sacudió de repente en sueños. Sus labios se movieron, sin sonido, como siempre, pero Javier habría jurado que intentaba decir algo. Su rostro se contrajo de miedo. Sus manos comenzaron a agitarse sobre la manta. Tranquila. Mi sol se inclinó hacia ella, sin saber qué hacer. Tranquila. Estoy aquí. Papá está aquí. Alina abrió los ojos de golpe, como si la hubieran abofeteado. Por un segundo miró a su padre sin reconocerlo, y en su mirada había tal terror que a Javier se le cortó la respiración. Pero entonces lo reconoció, y por primera vez en 3 años, sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. No una sonrisa de alegría, sino más bien de alivio. La sonrisa de alguien que se despierta y se da cuenta de que la pesadilla ha terminado. Javier la abrazó con cuidado, temiendo lastimar su cuerpo menudo. Alina no se apartó. Se acurrucó contra él, hundió el rostro en su pecho y sus hombros comenzaron a temblar. Estaba llorando. Por primera vez en 3 años, estaba llorando. A la misma hora, en el departamento de Pedro Gutiérrez, tenía lugar una conversación muy diferente. Ximena estaba sentada en un sillón, apretando una copa de coñac, la tercera de la noche. Su peinado perfecto estaba deshecho, el maquillaje corrido. La máscara de víctima noble se había agrietado, y por debajo asomaba su verdadero rostro, furioso, acorralado, peligroso. Decías que todo estaba bajo control, su voz era grave, ronca por el alcohol y la ira. Decías que tus amigos ayudarían. ¿Dónde están ahora tus amigos? Pedro Gutiérrez estaba de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad. Los tiempos han cambiado, siseó. Antes bastaba con una llamada mía. Ahora todo es diferente. ¿Y qué se supone que haga yo? ¿Sentarme a esperar a que me metan en la cárcel por el testimonio de una mocosa muda? No es muda. Simplemente no habla. ¿Qué más da? Ximena estrelló la copa contra la pared. El cristal se hizo añicos. El coñac manchó el papel tapiz. Deberías haberlo evitado. Deberías haberlos obligado a cerrar el caso. El anciano se volvió hacia su hija. En sus ojos no había amor ni compasión. Solo un cálculo frío. Hice todo lo que pude. Las denuncias de la vecina se archivaron. Se convenció al policía de barrio de que no metiera las narices. Incluso se intentó con el juez, se interrumpió. No importa. Ya no funciona. Es esa fiscal. Ramírez. No es de las nuestras. No se la puede comprar ni intimidar. Entonces encuentra otra manera. ¿Cuál? ¿Matarla? ¿Secuestrar a la niña? No estamos en los 90. Ximena. Ahora hay cámaras en cada esquina. Los teléfonos graban cada palabra. Un paso en falso y en lugar de 5 años te darán 20. Y a mí contigo. Ximena se quedó callada. Su respiración era pesada, entrecortada. 5 años, susurró. 5 años en la cárcel. ¿Tienes idea de lo que les hacen allí a las que son como yo? A las que, no terminó la frase. Me lo imagino. Pedro Gutiérrez se volvió de nuevo hacia la ventana. Por eso te dije que fueras más cuidadosa. Pero no escuchaste. Nunca escuchas. Ximena lo miró. ¿Tú sabías lo que yo hacía? Lo supiste desde el principio. El anciano guardó silencio. Esa fue su respuesta. Y no me detuviste. La voz de Ximena se volvió extrañamente calmada. ¿Por qué? Porque no era nadie. La hija de un albañil cualquiera. Una huérfana. ¿A quién le importaba? Pensé que serías más lista. Pensé que no dejarías rastros. No los dejé. 3 años y ni una sola prueba. Si no fuera por esa vieja de abajo. Si no fuera. ¿Si no fuera qué? Pedro Gutiérrez hizo un gesto con la mano. Ya es tarde. Hay que pensar en cómo minimizar los daños. ¿Minimizar los daños? Ximena soltó una carcajada histérica. ¿Oíste lo que dijo ese profesor? ¿Viste cómo me miraba el juez? Ya lo han decidido todo. Me van a condenar. Y no podrás hacer nada. Te condenarán, convino el anciano. Pero la sentencia se puede reducir. Si te declaras culpable, muestras arrepentimiento, aceptas recibir tratamiento, el abogado dice que se pueden conseguir 3 años en lugar de 7. 3 años, Ximena miró a su padre como si lo viera por primera vez. 3 años de mi vida. ¿Por qué? Por criar a la bastarda de otro.
Cuida tu lenguaje. La voz de Pedro Gutiérrez se endureció. Tú misma elegiste ese camino. Nadie te obligó a casarte con ese Morales. Nadie te obligó a hacer lo que hiciste. Tú no lo entiendes, Ximena negó con la cabeza. Nunca lo has entendido. Esa niña me miraba con esos ojos enormes que tiene, como su madre miraba a Javier. Con tanto amor, con tanta devoción. Su rostro se contrajo. Odiaba esa mirada. Odiaba que él la quisiera más a ella que a mí, que siempre la fuera a querer más. Pedro Gutiérrez miró a su hija, y en sus ojos brilló algo parecido a la comprensión y el asco. «Estás enferma», dijo en voz baja. «Siempre lo supe, pero no quise admitirlo. Tu madre era igual. Tampoco soportaba que alguien más recibiera atención. No te atrevas a hablar de mi madre. Mató a nuestro perro porque yo le prestaba demasiada atención. ¿Sabías eso?» El anciano negó con la cabeza. «Pensé que tú crecerías diferente. Tenía la esperanza. Pero de tal palo, tal astilla». Ximena miró a su padre, y en sus ojos algo se apagó. La última esperanza. La última ilusión de que alguien estaría de su lado. «Así que es eso», dijo con voz muerta. «¿Tú también me abandonas?» «No te abandono. Pagaré al abogado. Iré a visitarte. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Nadie puede». Ximena se levantó. Sus movimientos eran mecánicos, como los de una muñeca. «Necesito pensar», dijo. Y salió de la habitación. Pedro Gutiérrez no la detuvo. Se quedó junto a la ventana, mirando la oscuridad, y por primera vez en muchos años, sintió algo parecido al miedo. La mañana del tercer día de juicio comenzó con una sorpresa. Ximena Gutiérrez pidió la palabra. El juez Carranza, el abogado de la Torre, la fiscal Ramírez, todos se sorprendieron. La acusada había permanecido en silencio durante todo el proceso, dejando que su defensor hablara por ella. Y de repente, este giro. «Acusada, ¿desea hacer una declaración?», aclaró el juez. «Sí, su señoría». Ximena se levantó. Se veía diferente a los días anteriores. No había máscara de víctima afligida. Su rostro estaba tranquilo, casi sereno. Sus ojos miraban al frente. «Quiero decir la verdad», comenzó. «Toda la verdad. Desde el principio». De la Torre palideció. «Mi clienta no está en sus cabales», intentó intervenir. «Solicito un receso para consultarla». Denegado, el juez miraba a Ximena con un interés evidente. «Continúe». Ximena respiró hondo. «Yo lo hice», dijo con voz firme. «Todo de lo que se me acusa. Las cicatrices, las quemaduras, el hambre, el aislamiento, todo fue real. No lo niego». Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas se pusieron de pie de un salto. Javier se agarró al respaldo de la silla de delante, como si temiera caerse. «Pero quiero que entiendan por qué», continuó Ximena. «No para justificarme. Sé que no hay justificación. Solo para que lo sepan». Se volvió hacia la sala, hacia Javier, que la miraba con horror y repugnancia. «Yo te amaba», le dijo. «Te amaba de verdad. Cuando nos conocimos, cuando me cortejabas, cuando me pediste matrimonio, fui feliz. Por primera vez en mi vida, alguien me elegía a mí, no por el dinero de mi padre, no por sus influencias, simplemente a mí». Le tembló la voz. «Y entonces vi cómo la mirabas a ella, a Alina, con tanta ternura, con tanto amor. Nunca vi una mirada así dirigida a mí. Ni de ti, ni de nadie. Ni siquiera mi padre me miró así jamás». Calló un segundo, ordenando sus pensamientos. «Empecé a sentir celos. Al principio, solo me irritaba cuando pasabas tiempo con ella. Luego me enojaba cuando corría hacia ti con sus dibujos, sus preguntas, sus peticiones. Siempre estabas dispuesto a dejarlo todo por ella, y yo siempre estaba en segundo lugar». «Eso no es una excusa». La voz de Javier era un graznido de furia. «Lo sé. No me estoy excusando. Estoy explicando». Ximena se volvió hacia el juez. La primera vez ocurrió 6 meses después de la boda. Javier se fue de viaje por trabajo, y nos quedamos solas. Alina rompió algo, no recuerdo qué. Un jarrón, creo. Y yo le pegué. Por primera vez en mi vida le pegué a un niño. Me miró con sus ojos enormes, y yo sentí, tragó saliva. Alivio. Un alivio oscuro y terrible. La sala guardó silencio. Incluso los periodistas habían dejado de escribir. Después de eso, fue más fácil. Cada vez que la ira se acumulaba, sabía cómo desahogarme. Alina se convirtió en un instrumento, una forma de lidiar con lo que había dentro de mí. Se miró las manos. Los cortes vinieron después. Leí en alguna parte que el dolor ayuda a controlar a la gente y empecé a experimentar.
Primero con un alfiler, luego con una navaja. Para entonces ya no gritaba, había aprendido a no gritar. Solo me miraba con esos ojos. Odiaba esos ojos. La fiscal Ramírez escuchaba sin interrumpir. Su rostro era de piedra, pero sus dedos, que apretaban la pluma, se habían puesto blancos. Las quemaduras, Ximena vaciló. Las quemaduras empezaron después de que intentó contarle a la maestra del kinder. No sé qué le dijo exactamente, no la entendieron. Ya entonces hablaba mal. Pero me llamaron, me preguntaron si todo estaba bien. Me asusté, y decidí que tenía que ser más convincente. Hizo una pausa. Le mostré un cigarro y le dije que si volvía a intentar decir algo, le quemaría los ojos. Y luego, para que me creyera, le apreté el cigarro en la espalda. Una vez. Gritó tanto, Ximena cerró los ojos. Le tapé la boca con la mano y la sostuve hasta que se cayó. Después de eso, no volvió a intentar hablar. Nunca más. Javier se levantó. No puedo seguir escuchando esto. Su voz sonaba ahogada. Su señoría. Le ruego. Siéntese. El juez Carranza alzó la voz por primera vez en todo el juicio. La acusada está testificando. Tiene derecho a salir de la sala. Pero si se queda, guarde silencio. Javier se dejó caer en la silla. Le temblaban las manos. Ximena continuó. Metódica. Sin emoción. Como si leyera una lista de la compra. El closet se convirtió en el castigo principal. La encerraba allí durante horas. A veces toda la noche. Cuando Javier estaba en casa. Decía que estaba jugando en su cuarto o durmiendo. Él no comprobaba. Llegaba tan cansado del trabajo. Basta. La voz de Javier era casi una súplica. No. Que todos lo sepan. Que todos lo oigan. Ximena se volvió hacia la sala. Durante 3 años lo hice. 3 años, cada vez que nos quedábamos solas. Cortes, quemaduras, hambre, oscuridad. Sabía que estaba mal, sabía que era un crimen, pero no podía parar. Cada vez que veía el miedo en sus ojos, algo dentro de mí se calmaba. Por un tiempo, miró hacia donde debería haber estado sentada Alina, pero el lugar estaba vacío. A la niña no la habían llevado ese día. Ella no se merecía esto. Era solo una niña. Una niña que quería amor y me recibió a mí. Ximena se volvió hacia el juez. Me declaro culpable de todos los cargos. Pido al tribunal que tenga en cuenta mi confesión al dictar sentencia. No por mí, sino para que esa niña nunca más tenga que mostrar lo que le hice. Se sentó, y en la sala cayó un silencio atronador. El juez Carranza se quitó las gafas y las limpió largamente con un pañuelo. Le temblaban las manos. El tribunal se retira a deliberar, dijo finalmente. Se aplaza la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana. Esa noche, Javier estaba sentado en el cuarto del hospital junto a Alina y le contaba lo que había pasado en el juicio. No todo. Omitió mucho. Suavizó mucho más. Pero lo principal sí se lo dijo. Confesó. Mi Sol, dijo la verdad. Y mañana la van a castigar por lo que te hizo. Alina escuchaba. Sus ojos, igual de enormes y grises, miraban a su padre sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Abrió la boca y pronunció, con voz ronca, apenas audible, pero clara, una sola palabra. Papá. Javier se quedó paralizado. Creyó haber oído mal, que era el eco de su propia voz, o el ruido de la calle, o una jugarreta de su imaginación atormentada. Pero los labios de Alina todavía se movían, y de ellos brotó de nuevo un sonido, débil, quebrado, como el primer pío de un polluelo saliendo del cascarón. Papá. Cayó de rodillas junto a la cama. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No intentó contenerlas. No podía. 3 años de silencio. 3 años sin oír su voz. 3 años en los que los únicos sonidos que ella emitía eran sollozos ahogados por la noche y el arrastrar de sus pequeños pies por el suelo. Estoy aquí, susurró, temiendo hablar más alto, temiendo espantar el milagro. Estoy aquí, mi Sol. Te oigo. Alina lo miraba, y algo cambiaba en sus ojos. El vacío que había vivido allí durante 3 años comenzaba a llenarse, lentamente, gota a gota, como un pozo seco se llena con el agua de lluvia. No era felicidad. Para la felicidad aún faltaba mucho. Pero era algo vivo, algo real. Levantó una mano, tan delgada, tan frágil, y le tocó la mejilla, justo donde corrían las lágrimas. No llores. Su voz era como un susurro del viento. Apenas perceptible. No llores. Papá. Javier se rió entre lágrimas. Era una risa extraña, llena de dolor y alegría al mismo tiempo.
La risa de un hombre que se estaba ahogando y de repente sintió tierra firme bajo sus pies. Lloro porque soy feliz, dijo, porque te oigo de nuevo, porque has vuelto a mí. Alina frunció el ceño, como si intentara comprender sus palabras. Luego sus labios temblaron, no en una sonrisa, pero sí en algo muy cercano. Calló, reuniendo fuerzas. Cada palabra le costaba un esfuerzo enorme, como si estuviera aprendiendo a hablar de nuevo. Tenía miedo. Mucho miedo. Lo sé, mi sol, pero ya no tienes que tener miedo. Ella no volverá a tocarte nunca. Nadie volverá a tocarte nunca. Ella decía, Alina tragó saliva. Decía que no me creerías, que la querías a ella, que la elegirías a ella. Javier cerró los ojos. Cada palabra era un cuchillo clavándose en su corazón. Mentía. Siempre mintió. Tú eres mi hija, mi sangre, mi vida. Te habría elegido siempre. Si tan solo hubiera sabido, si tan solo hubiera entendido. No sabías, la voz de Alina se hizo un poco más firme. No te dejaba saber. Ella era, la niña buscó la palabra, como una serpiente, bonita por fuera, venenosa por dentro. Javier miró a su hija y no la reconoció. No era la pequeña de 5 años que dibujaba mariposas y pedía un cuento antes de dormir. Era otra persona. Una niña que había crecido demasiado pronto, de una forma demasiado cruel. Una niña que había aprendido del mundo más de lo que jamás debió saber. Eres fuerte, dijo él. Más fuerte que yo. Más fuerte que cualquiera de nosotros. Alina negó con la cabeza. No. Yo solo, calló. Buscando las palabras. Solo esperaba. Cada día esperaba que vinieras. Que me llevaras. Que todo terminara. Y vine. Demasiado tarde. Pero vine. No es tarde. Alina le tocó la mejilla de nuevo. Estás aquí ahora. Eso es lo importante. La puerta de la habitación se abrió en silencio. En el umbral estaba Elena Vargas. Y por su rostro se notaba que lo había oído todo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero sonreía. Alina, dijo. Y su voz temblaba de alegría. ¿Estás hablando? La niña se volvió hacia la psicóloga. Sí, respondió simplemente. Ahora ya puedo. Ya no me va a coser la boca. La noticia de que Alina había hablado se extendió por el hospital en cuestión de minutos. Médicos, enfermeras, incluso el personal de limpieza. Todos querían ver el milagro con sus propios ojos. Pero Elena Vargas fue inflexible. La niña necesita tranquilidad, necesita tiempo, necesita espacio. Apenas está empezando, explicaba a sus colegas emocionados. Es como dar los primeros pasos después de una larga enfermedad. No se le puede pedir que corra de inmediato. La fiscal Ramírez llegó 1 hora después de la llamada de Elena Vargas. Se quedó detrás del cristal, mirando a Alina, que estaba sentada en la cama hablando en voz baja con su padre. No se oían sus voces, pero por el movimiento de sus labios, por la expresión de sus rostros, se podía entender que hablaban de algo importante. ¿Esto afectará a la sentencia?, preguntó Elena Vargas. No, Ramírez negó con la cabeza. Ximena ya confesó. La sentencia se dictará mañana, independientemente de si Alina habla o no. Pero esto, hizo una pausa. Esto es importante para otra cosa. ¿Para qué? Para el futuro. Para su futuro. Ramírez se apartó del cristal y miró a la psicóloga. He visto a muchos niños así, rotos, destrozados, vacíos. Algunos nunca se recuperan. Pasan el resto de sus vidas en instituciones, incapaces de funcionar en la sociedad. Otros, suspiró, otros encuentran el camino de regreso. A la vida, a la gente, a sí mismos. ¿Cree que Alina lo encontrará? Creo. Ramírez miró a la niña detrás del cristal, que ya lo encontró. Esta niña luchó durante 3 años. Sola, sin ayuda, sin esperanza. Y no se rindió. No se rompió del todo. Sobrevivió. Y eso, por sí solo, es una hazaña. Elena Vargas asintió. Es asombrosa. Llevo 30 años trabajando con niños y rara vez he encontrado tanta fuerza interior en alguien tan pequeño. Lo sacó de su madre. La voz de Javier sonó inesperadamente. No se habían dado cuenta de que había salido de la habitación y se había acercado. Su madre era así, pequeña, de aspecto frágil, pero con un interior de acero. Luchó contra el cáncer durante 2 años y sonrió hasta el último día. Decía que Alina no debía verla débil. Miró a su hija a través del cristal, que ahora hojeaba un libro de cuentos. Una actividad infantil normal, de la que había sido privada durante tanto tiempo. Su madre murió pensando que dejaba a su hija a salvo. Conmigo. Se le quebró la voz.
Les fallé a las dos. Usted no sabía, dijo Ramírez. Las mismas palabras que le habían dicho cientos de veces en esos meses, pero que ahora sonaban diferentes. No sabía, convino Javier, pero debí saber, debí ver. Soy su padre. Mi trabajo es protegerla. La protegerá ahora. Sí, hasta mi último aliento. Mañana del cuarto día. El día del veredicto. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los periodistas, a los que antes solo dejaban entrar de dos en dos, ahora ocupaban una fila entera. El caso se había vuelto demasiado notorio, demasiado resonante como para silenciarlo. Las cámaras estaban prohibidas, pero un dibujante de la corte estaba sentado en un rincón, haciendo bocetos. Ximena Gutiérrez estaba en su lugar. Parecía haber envejecido 10 años. El rostro demacrado, profundas sombras bajo los ojos. A su lado, el abogado de la Torre, que ya se había resignado a la derrota y ahora solo cumplía con el trámite. Pedro Gutiérrez no estaba en la sala. Tras la confesión de su hija, había desaparecido. Se decía que se había ido a un rancho, a una vieja casa que le habían heredado sus padres. Huyendo de la vergüenza, de las miradas, de las preguntas. Javier estaba sentado en la primera fila. A su lado, un asiento vacío. Alina no había venido. Los médicos y psicólogos decidieron que no necesitaba ver el final de esta historia. Ya había soportado suficiente. Pero Javier trajo su fotografía, la misma en la que Alina, a los 5 años, ríe con un helado en la mano. La colocó en el asiento a su lado, que al menos así, ella estuviera presente. El juez Carranza fue el último en entrar. Su rostro era solemne y severo. El rostro de un hombre que conoce el peso de las palabras que está a punto de pronunciar. De pie. El tribunal está en sesión. Todos se levantaron. Se hizo un silencio denso. Palpable. En nombre de la ley, comenzó el juez. En el caso contra la acusada Ximena Gutiérrez por la comisión de los delitos previstos en los artículos de maltrato infantil, lesiones que no ponen en peligro la vida, y tortura sistemática. Leía los artículos. Y cada uno era como el tañido de una campana. Maltrato, tortura, causación de sufrimiento físico y psíquico, amenazas de muerte. El tribunal resuelve declarar a Ximena Gutiérrez culpable de todos los cargos que se le imputan. Nadie se movió. Todos esperaban lo principal. Considerando la gravedad de los delitos cometidos, el carácter sistemático de la violencia, la especial crueldad hacia una menor de edad, así como la circunstancia de que la acusada era la persona obligada a cuidar de la víctima, el juez hizo una pausa. El tribunal condena a Ximena Gutiérrez a 8 años de privación de libertad en un centro penitenciario de régimen ordinario. 8 años. No los 3 que esperaba la defensa. No los 5 que pedía la fiscalía. 8. Ximena se tambaleó. Su abogado la sujetó por el codo, pero ella lo apartó. Además, continuó el juez, el tribunal resuelve inhabilitar a Ximena Gutiérrez para ejercer cualquier actividad relacionada con la educación y el cuidado de niños. De por vida. Tras cumplir su condena, la acusada deberá someterse a tratamiento psiquiátrico obligatorio. Se quitó las gafas y miró directamente a Ximena. Acusada, ¿tiene algo que decir? Ximena levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos. Todas las lágrimas, lloradas, todas las emociones, quemadas. No, su señoría, no tengo nada que decir. Entonces, se levanta la sesión. Guardia, retiren a la condenada. 2 guardias se acercaron a Ximena y la tomaron de los brazos. Caminó entre ellos, erguida, inflexible, como una muñeca rota. En el umbral, se dio la vuelta y buscó con la mirada a Javier. Por un segundo se miraron. El hombre que una vez la amó y la mujer que destrozó su vida. En sus ojos no había arrepentimiento, no había remordimiento, solo vacío, un vacío infinito y frío. Y entonces la puerta se cerró tras ella, y desapareció de sus vidas para siempre. Después del juicio, Javier no fue a casa. Caminó a través de la ciudad, bajo el cielo de octubre que finalmente se había despejado tras 3 días de lluvia. Necesitaba pensar. Necesitaba entender cómo seguir viviendo. 8 años. Alina tendría 16 cuando Ximena saliera. Casi una adulta. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo protegerla de una mujer que, él lo sabía, nunca perdonaría y nunca la dejaría en paz? Pero esos eran pensamientos para el futuro. Ahora estaba el presente. Una hija que volvía a hablar, una hija que lo esperaba en el hospital, una hija a la que tenía que recoger para empezar a construir una nueva vida, ladrillo a ladrillo, palabra a palabra. Llegó al parque. El mismo donde una vez había columpiado a la pequeña Alina.
Se sentó en una banca y sacó su teléfono. Mamá, soy yo. Sí, ya terminó. 8 años. Hizo una pausa. Escuchando. No, estoy bien. Solo cansado. Escucha. Mamá Alina habló anoche. Dijo, papá. Oyó como. Al otro lado de la línea. Su madre. La mujer de 70 años a la que no habían dejado ver a su nieta en 3 años. Se echaba a llorar. Sí, mamá. Sí, ven. Quiere verte. Ella, se le quebró la voz. Te extrañaba. Todo este tiempo. Te extrañaba. Se quedó en el parque un buen rato, hasta que el sol empezó a ponerse. Luego se levantó, enderezó los hombros y caminó hacia el hospital. Su hija lo esperaba. Epílogo. 5 años después. El auditorio de la escuela estaba decorado con globos y guirnaldas. En el escenario, un grupo de niños con sus mejores galas, la clase que se graduaba de la primaria. En la primera fila estaba sentado Javier, y a su lado, su madre, la abuela Esperanza, que no se había perdido ni un solo evento escolar en los últimos 5 años. Al otro lado, Elena Vargas, que había dejado de ser solo una psicóloga para convertirse en una amiga de la familia. Al escenario subió una niña de 13 años, alta para su edad, con el cabello castaño recogido en una coleta y unos ojos grises en los que ya no había vacío. En ellos había vida, una vida cautelosa, pero real. Alina se acercó al micrófono. Me pidieron que dijera unas palabras, comenzó, y su voz, clara y sonora, se extendió por la sala. No me gusta mucho hablar. Los que me conocen saben por qué. En la sala se oyeron algunas risas amables, comprensivas. Pero hoy es un día especial, y quiero decir algo importante. Miró a la sala, a su padre, que la observaba con orgullo y amor. Hace 5 años, yo no podía hablar en absoluto. Las palabras se quedaban atrapadas dentro, y pensé que nunca saldrían. Pensé que me quedaría en la oscuridad para siempre. Hizo una pausa. Pero entonces aprendí algo importante. La oscuridad no dura para siempre. Siempre hay personas que traen la luz. Mi papá, mi abuela, mis maestros, mis amigos, ellos no me obligaron a hablar. Simplemente estuvieron a mi lado. Y un día, las palabras volvieron. Sonrió. Y en esa sonrisa había una fuerza que era imposible de romper. Por eso quiero decirles a todos los que ahora están en la oscuridad, aguanten. Busquen a quienes traen la luz. Existen. Siempre existen. Hizo una reverencia y bajó del escenario entre aplausos. Javier no aplaudió. Simplemente se quedó sentado y lloró, como había llorado 5 años atrás, cuando oyó su voz por primera vez en 3 años. Pero ahora eran lágrimas diferentes. Lágrimas no de dolor, sino de felicidad. Las lágrimas de un padre que había visto a su hija resurgir de las cenizas. Después de la ceremonia, Alina corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. De verdad. Estuviste increíble. Mi sol, le susurró él. Estuviste increíble. Gracias. Papá, ella levantó la vista hacia él. Por todo. Por no rendirte. Por esperar. Siempre esperaré. Todo el tiempo que haga falta. Estaban de pie en medio del bullicio festivo. Padre e hija. Quienes habían atravesado el infierno y encontrado el camino de regreso. Fuera brillaba el sol y, en la distancia, cantaban los pájaros. El silencio había terminado. La vida había comenzado. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Esta es una historia dura, pero trata sobre cómo la luz siempre vence a la oscuridad. Cuiden a sus seres queridos. Hasta la próxima.